¿Te arde? ¿Te arde? ¿Te arde? ¿Te arde? ¿Acaso te arde lo que dije? ¡Hey! ¿Te ardió lo que te dije? ¿Te ardió lo que te dije? ¿Te arde? ¿Te arde? Capítulo 26. Ojos vigilantes. Resumen. Kacchan realmente necesita la ayuda de Izuku. Todo lo que tiene que hacer es admitirlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Katsuki apretó los puños y miró al frente, con el rostro contorsionado en una mirada de furia pura y constante. Solo hazlo, maldito idiota. No te arrancará la cabeza o, peor aún, se lo contará a alguien. Dio un paso adelante y luego otro. Caminó con fuerza hacia adelante, sabiendo que no lograría hacer esto por segunda vez. Ya se había castigado más que suficiente para llegar a este punto. Si se acobardaba, ese sería el final para él. Así que se obligó a caminar por las calles de Mustafu. El calor del verano no hizo mucho para aliviar su ira mientras avanzaba pesadamente por el camino hacia el parque. Escuchó el sonido de objetos grandes arrojados y aceleró el paso. Al llegar a un claro, encontró su objetivo. Izuku estaba haciendo ejercicio, pero esa palabra realmente no transmitía el caos de la situación. Habían arrancado rocas enormes del suelo para que sirvieran de pesas. Un árbol de tamaño mediano yacía hecho pedazos después de haberlo utilizado como improvisado saco de boxeo. Katsuki sabía lo que tenía que hacer antes de que esto continuara por mucho tiempo. 28, 29, 30. Izuku dejó la piedra en el suelo, sonriendo un poco cuando el peso hizo que se hundiera ligeramente en la tierra húmeda. 30 repeticiones con una roca de 90 kilogramos fue bastante buena, especialmente después de un largo periodo sin hacer ejercicio adecuadamente. Si bien su paso por vigilante significaba que hacía algo de ejercicio, levantar pesas era algo que no había hecho en mucho tiempo. Realmente no había tenido tiempo libre últimamente. Demonios, acababa de escuchar el tercer mensaje de mi padre después de haberlo recibido hace casi un año entero. La escuela, la formación y ayudar a la gente parecían consumir cada segundo del día. Sus oídos captaron el ruido de pasos. Por la fuerza de los pisotones tenía que ser Kacchan, quien parecía estar de mal humor. Se estiró para realinear su espalda y se dio la vuelta. Efectivamente, Kacchan estaba parado justo al lado del claro, luciendo extremadamente enojado por algo. Izuku levantó una ceja, preguntándose qué lo estaba cabreando tanto. Oye Kacchan. ¿Qué pasa? ¿Querías unirte a mí en mi entrenamiento? Kacchan hizo un ruido, similar al de piedras chocando entre sí, y su ceño solo empeoró. Era como si estuviera tratando de contener una explosión interna, el esfuerzo hercúleo forzando cada parte de él. Vio sus labios moverse pero solo salieron gruñidos. Fue un sí. El rostro de Kacchan se torció y contorsionó, y algo parecido a un gruñido escapó de sus labios. Palabras demasiado graves y guturales para entenderlas con precisión. Kacchan, tienes que hablar sin intentar romperte los dientes o no te entenderé. De repente Kacchan se abofeteó. ¡Mierda!, gritó, asustando a varios pájaros que de alguna manera habían capeado el ruido de su entrenamiento desde los árboles. Las palabras salieron lentamente, como si las estuviera arrastrando a la fuerza. Enséñame. Izuku estaba fuera de sí. Se sorprendió de que su amigo se hubiera golpeado lo suficientemente fuerte como para sangrar por la nariz, y se sorprendió por la petición, por lo que se quedó atónito en silencio. Luego, como si el esfuerzo fuera como si Atlas sostuviera el cielo, Kacchan soltó un casi inaudible por favor. El cerebro de Izuku se detuvo con un chirrido. Repasó el último minuto de su vida antes de decidir que debía estar soñando. Después de todo, Kacchan solo había usado por favor y gracias con su madre. La tía Mitsuki probablemente ni siquiera pensó que él conocía esas palabras, pero Inko había dejado muy claro que en su casa, sus reglas contaban y él tendría que seguirlas. Entonces, que Kacchan pidiera algo, no ordenara o exigiera, sino pedir amablemente algo de manera activa, simplemente no tenía ningún sentido para Izuku. Kacchan, ¿estás bien? Porque puedo comprobar si hay conmociones cerebrales si quieres. Mierda. Kacchan una vez más explotó de rabia. Déjame jodidamente hablar, solo por un momento. Izuku, sin saber qué hacer en esta situación, simplemente se quedó quieto mientras su mejor amigo vibraba como una botella de refresco particularmente agitada. Tú eres un luchador realmente fuerte.
Incluso con ese estúpido Kirk, eres fuerte. Tal vez incluso fue TSTR Strong. Kacchan parecía estar tratando de admitir algo que iba en contra de todo en lo que creía. Izuku sabía cuál era el problema ahora. ¿Más fuerte que tú? Sí. Pero eso es solo porque tienes ese entrenamiento y 2 años extra de práctica sobre mí. Apuesto que si hubiera entrenado tanto tiempo sería incluso mejor que tú. Entonces quiero que tomes ti, vamos, lo dije antes. ¿Quieres que te enseñe a pelear? Kacchan hizo un ruido como si se estuviera ahogando hasta morir, y su rostro todavía estaba contorsionado, como si se hubiera comido un limón crudo, pero asintió. Bueno, declaró alegremente Izuku, moviéndose ya hacia su bolso y sacando un cuaderno mientras ignoraba la mirada confusa de Kacchan. Vamos a ver. Pasó algunas páginas antes de decidirse por algo. Creo que quieres aprender a golpear bien a los demás. Demonios, sí. No necesito tu entrenamiento de mierda, todo lo que quiero es tu estilo para poder mejorarlo. Izuku ignoró el pico de ira que sintió ante esas palabras. Los maestros asesinos y el propio padre habían hecho estos planes de entrenamiento, pero él sabía que estaban hechos específicamente para él. Entrenar a Kacchan en eso sería perjudicial para su salud en general y muy difícil. Así que pensó en lo que podía hacer para adaptar su entrenamiento a un humano sin aumentos y con un Kirk muy diferente. Entonces se le ocurrió una idea muy divertida. Kacchan lo odiaría, pero asumiría esa carga si pudiera pasar más tiempo con su amigo. Bueno, hay un problema. ¿Eh? ¿Ahora qué? Izuku dio la vuelta al libro, mostrando una escritura que sabía que Kacchan no entendía. Solo sé los nombres góticos y traducirlos es difícil, así que tendrás que aprenderlo. Hubo un gruñido de Kacchan, antes de que el ego resurgiera. Si puedes aprender esa mierda después de estar fuera por un día, entonces yo la aprenderé en 1 hora. Izuku tuvo que ocultar la sonrisa que intentó aparecer en su rostro, si tú lo dices. La cabeza de Katsuki golpeó sus manos e Izuku contuvo una risita. Katsuki casi podía oír cómo las neuronas de su cabeza se apagaban. El gótico no solo era sumamente diferente del japonés en términos de estructura y gramática, sino que ni siquiera sus excepcionales habilidades en inglés pudieron ayudarlo. El idioma era muy complicado. No tenía idea de cómo Izuku había logrado aprenderlo. Han pasado varias horas sin mucho que mostrar. Entonces, para resumir, cuando leas la palabra gótica calce, maldita sea, suicidarme. Incorrecto. Te quedan 2 conjeturas. Matarte por hacerme aprender antes de que pueda golpear algo. Incorrecto. Última suposición. Entonces, colap es puñetazo, curre es correr, calce es patada. ¿O fue algo más? Correcto. Eso es una tontería, nunca podría, espera, ¿lo entendí bien? ¿Sí? Y eso significa que tú también puedes hacerlo. El alivio que provino de Katsuki fue casi palpable. Finalmente, exclamó mientras saltaba de su asiento en la cima de la roca, vamos. Pero primero, muéstrame cómo se dan puños, puñetazos y patadas. No puedo permitir que te lastimes. Katsuki lo miró un poco confundido. ¿Por qué? Sé cómo hacer esas cosas. Sí, pero ¿sabes hacerlos correctamente? ¿Qué significa eso? Simplemente golpeas a alguien o le pateas el trasero, ¿qué hay que hacer mal? Bueno, podrías romperte la muñeca si cometes un error. Ahora eso llamó su atención, ya que Katsuki era, a pesar de su actitud y personalidad, siempre cuidadoso cuando hacía algo peligroso. Extendió la mano y cerró el puño, mostrándoselo a Izuku. Bien, pero esto es mejor. Izuku comenzó con su meñique, dóblalos de modo que las yemas de tus dedos presionen la base de tus dedos, esto los endurece aún más cuando golpeas algo, luego asegúralos con tu pulgar, asegúrate de que los nudillos estén alineados y ponlos. No dobles la muñeca. Mostró la diferencia, antes de golpear su mano. Entonces debes asegurarte de que tu muñeca esté recta, formando una línea con tu brazo y no doblada. Cuando golpeas algo, quieres golpear con esta área, dibujó un pequeño círculo sobre los nudillos de su dedo índice y medio, esta es la parte más dura de tu mano. Lo demostró golpeando el árbol bajo el cual estaban sentados, rompiendo la corteza del árbol y dejando leves hendiduras. Lo siguiente es patear.
Hay algunas cosas a las que debes prestar atención. Primero es dónde golpeas al otro, luego qué área de tu pierna lo golpea y de qué manera lo golpea. Katsuki lo miró ligeramente desconcertado, así que siguió explicando. Si le golpeas en la cadera con el pie, pierdes, pero si le golpeas las costillas con la espinilla, ganas. Izuku se subió la pernera del pantalón para hacer una demostración con su propia pierna. Es mucho mejor golpear ciertas partes del cuerpo que otras, incluso ignorando el daño que pueden sufrir. Su pie es para partes blandas como el estómago, las ingles y el costado. Utilice la planta del pie, la pala o el talón. No debes usar los dedos de los pies, ya que son propensos a romperse a menos que puedas tensar realmente el pie. Katsuki miró sus zapatos, claramente moviendo los dedos de los pies al pensar que se romperían. A continuación, tu espinilla. Úsalo para las partes más duras del cuerpo, como las piernas, las rodillas, las costillas y, si eres bueno, los brazos. Como tu espinilla es principalmente hueso, duele bastante. Izuku atacó lentamente, demostrando las áreas donde golpear al propio Katsuki. Luego está la técnica real de patear. No querrás hacer golpes ni golpes, sino golpes precisos. Afilado y rápido, que no lo ven venir. Izuku se volvió hacia el árbol, se movió hacia un lado y levantó la pierna, luego golpeó 2 veces tan rápido que Katsuki juró que escuchó un látigo. Entonces la hoja de tu pie sirve para contrarrestar o bloquear, aunque también puedes usar el talón para eso. Katsuki sintió como si su mente estuviera nadando de nuevo, con las palabras y la gramática simplemente reemplazadas por figuras de palos, pateándose y golpeándose unos a otros. Sabía que había mucha técnica para luchar, pero no esperaba cuánta. Y ni siquiera habían hablado de cómo su Kirk influye en la lucha. Al ver claramente su problema, Izuku hizo una pausa, permitiéndole volver a la velocidad. Te diré una cosa, Kak-chan, hemos estado en esto por un tiempo. ¿Qué tal si volvemos a mi casa, jugamos Mario Kart 46 y continuamos donde lo dejamos mañana? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No podemos simplemente hacer algunas cosas ahora? ¿Usted cree que puede? Katsuki hizo una pausa por un momento, luego giró sobre sus talones y comenzó a correr. El último en llegar es Bowser. ¡Hey! No es justo. Izuku agarró sus cosas rápidamente y corrió tras él, casi tropezando 2 veces. Mientras corrían, Katsuki tuvo la sensación de que lo estaban observando. Luego escuchó a Izuku correr a toda velocidad detrás de él, y la sensación fue ahogada por el hecho de que estaba venciendo a Izuku, y esto tenía que continuar. Maestría, qué profesión tan maravillosa. Bien por ese mocoso / niño / espinilla por encontrar una salida saludable. El Dr. Akami Rezuko caminó por los pasillos de las instalaciones de Applied Energistics, escuchando el ruido de su bastón resonando en los pasillos vacíos. Si bien había esperado no necesitar ayudas para la movilidad hasta que al menos cumpliera los 20 y tantos años, el bastón y el monóculo parecían precios irrisorios para pagar sus nuevos dones. Ocultar los cambios físicos más obvios había sido una tarea sencilla, pero aún podía sentir su peso presionándolo. Caminar a 4 patas sería sospechoso, al igual que la apariencia antinatural de su ojo derecho, por lo que el bastón y el monóculo lo ayudaron a imitar la apariencia de un humano no iluminado. Había algunas personas con un sentido de sospecha suficientemente desarrollado. Absolutamente. Afortunadamente, uno de sus regalos había hecho sorprendentemente fácil convencer a sus compañeros de trabajo de que sí, que siempre había tenido un bastón para ayudarlo con una cojera que definitivamente siempre tuvo. Desafortunadamente, ese regalo no pudo convencer al resto del personal de que el portal debería estar abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana para fines de investigación. Ese pequeño cambio había sido demasiado drástico, requería la supervisión de demasiadas personas, y tenía muchas posibilidades de eliminar el incentivo para que Anatema / Izuku / Telitlekid Peleacedon Turtin / Silence / el objetivo regresara a Illisland. El momento llegaría pronto. La guerra estaría casi en su 4º año, si su estimación de la diferencia horaria fuera correcta. Sin su dios para hablarle directamente, al menos no sin el portal abierto, se vio obligado a operar bajo sus órdenes permanentes.
y esas órdenes permanentes estaban llegando a un punto crítico. Además, que fue una sola década de planificación para una eternidad de victoria,